Hola, gracias por estar con nosotros el día de hoy. A partir de este programa y hasta que terminen las elecciones, hasta que se realicen las elecciones, vamos a cambiar un poco el perfil del programa de Observatorio Cotidiano. Durante todo este periodo, los jueves vamos a tener Observatorio Voto Informado. Voto Informado es un proyecto de cultura ciudadana, es un proyecto que lo que pretende es que los ciudadanos sean ciudadanos informados y que su voto lo emitan con información que incluye el conocimiento de los candidatos, el conocimiento de las plataformas de los partidos, el conocimiento de los líderes, de lo que piensan los líderes de estos partidos. Es una plataforma que además pretende abrir el diálogo entre todos los ciudadanos, que los ciudadanos puedan opinar en la plataforma, que propongan ideas. Es también una plataforma en la que pretendemos informar a los ciudadanos sobre aspectos básicos del proceso electoral. Cómo es el proceso electoral, cómo se cuenta, cómo funciona todo el proceso, qué es, de alguna manera, cuáles son las cuestiones básicas del proceso democrático. Así es que a partir de hoy, pues vamos a tener un nuevo formato y vamos a tener diálogo y discusión sobre los problemas y sobre los temas y sobre los asuntos de este proceso electoral. Y los invitamos a que nos escuchen y a que nos sigan. El día de hoy vamos a empezar pues platicando sobre el inicio de las campañas. Ha sido un fenómeno que quizá a toda la ciudadanía ha llamado mucho la atención. Creo que hoy la gente está discutiendo, quizá más, y más porque quizá muchos no saben qué hacer, por quién votar, están sintiendo que hay mucha incertidumbre. Y pues creo que es un buen momento para empezar y platicar todos sobre el inicio de estas campañas. Nos acompañan para este programa el doctor Lauro Mercado. Lauro, muchísimas gracias por estar aquí. El maestro Fernando Miño, gracias Fernando. Y el maestro Ricardo de la Peña, gracias Ricardo. Gracias a ti, Fernando. Por estar aquí. Pues empecemos platicando un poco sobre cómo arrancan las campañas. Ya la mayoría de la gente tiene una idea de cómo van más o menos, ¿no? Las encuestas cambian, hay algunas que todos ponen en primer lugar a López Obrador, y hay una que otra encuesta que pone en primer lugar a José Antonio Meade, y quizá la mayoría ponen en segundo lugar a Ricardo Anaya. También, y Margarita Zavala, que también haya sido captada, ¿no?, la preferencia, normalmente la ponen en porcentajes bastante bajos. Creo que cada uno de ustedes más o menos coinciden con esto, ¿no? O sea, los porcentajes se mueven en que 5% para abajo de Margarita, 20 y tantos % de Anaya, y más o menos entre 19, 20, una cosa así, Meade. ¿Estoy en lo correcto? Bueno, sin embargo, hay varias cosas que a veces detrás de las encuestas no conocemos, otras preguntas, ¿no? Todo el mundo va y lee y lee en qué lugar está la persona, que si ya subió, que si ya bajó, que por qué subió, que por qué bajó, que cómo hicieron la encuesta, etcétera. Pero hay muchas otras cosas que ustedes recogen en esto, ¿no?, y que me parece muy importante. Hay cuestiones, por ejemplo, sobre los jóvenes, Ricardo. A ver, tal vez un primer dato que sea relevante es que no todo ciudadano está igualmente metido en el proceso electoral. Algunos tienen más información, otros tienen menos información, algunos prestan más atención y otros prestan menos atención. Y es particularmente el segmento de los jóvenes, de la población que se encuentra por debajo de los 30 años de edad, pero que ya está en edad de votar, quienes de alguna manera tienen un menor nivel de información, un menor nivel de atención, que declaran tener una voluntad de ir a votar en una proporción menor que quienes tienen una edad mayor a 30 más años, y finalmente muestran todavía un nivel de indecisión sobre a quién van a respaldar mayor que los que son mayores de edad que ellos, tal vez en parte debido a esta carencia de información y de atención que están pudiendo suplir paulatinamente, pero que todavía no cierra
esta brecha que históricamente se ha presentado no solo en México, sino en muchas naciones, donde la masa de jóvenes no representa finalmente la proporción que le correspondería en el electorado efectivo, sino que resulta menor porque terminan no concurriendo a votar, porque no se enteran, porque no deciden por quién, o simplemente por apatía, por alejamiento de lo político. Hay muchos jóvenes, mucha gente, analistas, que han dicho esto, ¿no? De que los jóvenes, la primera vez que les toca votar, votan. Exacto. Pero después ya no quieren votar y hablan un poco como una especie de alejamiento de los jóvenes de la política. Sin embargo, aquí en Observatorio Cotidiano hemos invitado a diferentes grupos de jóvenes y ellos un poco rechazan esa tesis, ¿no? Sin embargo, en las encuestas sale mucho eso, en las votaciones sale mucho el que los jóvenes de alguna manera no participan. ¿Ustedes creen que va a seguir siendo el mismo patrón? Si me permiten, yo me remontaría a las elecciones de 2012, donde tenemos que hay una mayor proporción de personas, de jóvenes de 18, me parece que a 25, que votan tal vez por primera vez, y del siguiente rango de 24 en adelante se cae la participación. Entonces, la elección de 2012 tal vez nos permite dar evidencia que sí es cierto, el que votas tal vez por primera vez y en siguientes ejercicios pues ya no lo haces. Y digo, nada más complementando, tal vez no con los jóvenes, pero vemos que la mayor también participación de la elección de 2012 fue en los rangos de edad más altos, ¿no? A partir de los 60 años, 55 años en adelante también hubo una mayor participación. ¿Y hay alguna posibilidad de atraerlos? ¿Hay datos que podamos tener de qué es lo que les llama la atención y de cuáles son las tendencias que de alguna manera se pueden ver de los jóvenes? De hecho, sí. De hecho, creo que en este momento, no de manera contundente, pero sí clara, se están inclinando un poco más hacia López Obrador, quizá por el tema contestatario o rebelde de la juventud, pero lo que a nosotros nos sale en la encuesta es que hay cierto sesgo a favor de López Obrador, mayor que en edades más arriba. Ahora, dejando la parte de a quién prefieren, sí hay un elemento muy claro de diferenciación de los canales por los que se puede atender al proceso electoral y por el que se puede llamar la atención de estos jóvenes. Es obvio que ya no son los medios de comunicación tradicionales y que son una población que ya está vinculada a Internet y que desde luego las redes sociales son su alimentador. Hablábamos de un impacto de presencia de redes sociales en torno a 1/3 de la población, pero cuando hablamos de jóvenes, hablamos de más del 50%. Entonces hay una diferencia radical donde a los jóvenes hay que pensar a llegarles información, a llegar y llamarles la atención en estos nuevos espacios y no en las formas tradicionales. Esa es otra pregunta que yo quería hacer precisamente sobre este punto, que es un poco cómo se obtiene la información, quiénes obtienen su información, de dónde, y cómo se están manejando las campañas en ese sentido, ¿no? Fernando, creo que tú ya habías comentado algo sobre esto, ¿no? De que cuáles son las fuentes de información. Creo que la mayoría de los jóvenes, ya es lo que estaba diciendo Ricardo, ¿no? Sí, tenemos, bueno, nosotros en las mediciones que hemos tomado tenemos alrededor de un 40% de las personas que usan redes sociales, principalmente redes como Facebook, como WhatsApp, que constantemente están siendo alcanzados por los distintos actores políticos y las campañas. Y además esta cuestión que ellos mismos reviran y potencializan lo que es el actuar de los diferentes candidatos y las campañas. Pero, por ejemplo, tenemos una idea, algunos de ustedes tienen una idea de cuál es la estrategia, cómo se está siguiendo de los candidatos de las diferentes coaliciones, cómo están siguiendo a los jóvenes en las redes, cómo están enviándoles mensaje, qué eficacia, porque se ven los spots, ¿no? Eso es muy típico. Todo el mundo comenta los spots y que si tales spots estuvieron bien, si son mal, si hacen no sé qué cosas. Pero, por ejemplo, en las redes, ¿hay estrategias de redes? Al arranque de la campaña, unas primeras notas que tuvimos fue el hecho de que si uno consultaba a través de el buscador más, la herramienta de búsqueda más conocida que es Google, a cualquier candidato, lo que a uno le parecía de inmediato era José Antonio Meade. Es una estrategia que toma el bloque que respalda a Meade para posicionarlo ya no en una red, sino en un buscador dentro de la propia Internet, pero buscando conducir. Es una forma de buscar orientar
el que me consuman y puedan acercarse a mi mensaje. Otra forma que vemos, si uno persigue lo que va apareciendo en las redes sociales, Facebook entre otras, uno puede ver que cuando hay alguna crítica a López Obrador o algún halago, incluso un contenido de López Obrador, hay un conjunto de respondentes que de inmediato saturan y cuestionan la actitud crítica y que están respaldando la candidatura de López Obrador, a veces con comentarios sin más contenido que AMLO o todos con AMLO o AMLO ganará, no más allá, pero pueden ser ciertos. Que pueden ser estos famosos bots incluso, ¿no? En ocasiones pueden ser bots, en otros pueden ser personas activadas a través de estructuras de redes, a su vez, que activan las redes, en fin. Y en el caso de Anaya vemos que hay mensajes que se difunden y se publicitan altamente, muchos mensajes vinculados a la figura del propio Anaya, que están allí presentes y que tratan de rebotarse, que llegan a cientos de miles de personas en muy poco tiempo, tratando de evitar que se muevan por esos espacios de crítica de López Obradoristas o que sean bloqueados por los métodos de búsqueda de los priistas o de MIT, cada quien buscando la forma en que se posiciona, pero es un terreno de lucha real. Y yo complementaría con, digamos, toda esta parte similar a lo que pasó con Trump, de Rusia metiéndose, y de toda una campaña que en teoría se ha hecho ya desde hace unos cuantos años, que lo que ha generado es justo este malestar, este enojo social, este incluso antipriismo, ha sido medio instigado poco a poco mediante este mecanismo, que en lo que se basa es mandar fake news o cualquier noticia que sí es, bueno, agrandarla y potenciarla y reiterarla, y como hoy por hoy, y Odebrecht está claramente vinculado a este tema, cómo microsegmentan y saben exactamente a quién le están mandando qué tipo de información. Entonces, si están verdaderamente utilizando, y aparentemente el PRI quería utilizar algo así, estaba en pláticas, creo que ya no, con todo el escándalo de Facebook, pero por otro lado López Obrador apoyado con alguna Rusia. de estas cosas. Hay todo un tema ahí que hacemos un valdría la corte, pena conocer. hacemos un corte y volvemos, por favor. Regresamos. Bueno, vamos a regresar a esto que me parece muy importante, pero estamos aquí revisando lo que los datos que ustedes han recogido en sus encuestas, en sus estudios de opinión, y hay otros temas que me parecen muy interesantes de lo que ustedes han recogido, como por ejemplo, cómo se ve la segunda opción. Si el candidato por el que pienso votar no voto, ¿cuál es la segunda opción? Y eso es una pregunta muy interesante que da resultados muy interesantes. Creo que Laura ha hecho ese trabajo. Sí, hay dos maneras, o bueno, varias de conocer eso. Una que utilizamos nosotros fue hacer careos, es decir, imaginando que uno de los candidatos se baja, y entonces pregunta si fuera, por ejemplo, López Obrador contra Anaya o López Obrador contra Mitt, solos, ¿qué pasa con el resto de los votos? Y lo que encontramos fue muy interesante porque vemos que, por un lado, los que votan por Anaya, 1 de cada 3 votaría por Mitt en caso de que Anaya se bajara. 2 de cada 3 votaría por López Obrador. Y en contraste, si el que se bajara fuera Mitt, 3/4 partes de los votos de Mitt se irían en favor de de Anaya, o sea, sí votarían por Anaya en contra de López Obrador, y solo 1/4 parte votaría por López Obrador. Esto quiere decir que, si bien ambos contendientes que no están en favor de López Obrador se transmiten votos, el PRI le transmite casi todos sus votos a Anaya, mientras que Anaya casi no le transmite todos sus votos, o solo 1/3 parte, a Mitt, y esto se debe a que, además del anti-López Obradorismo que puede haber en estos votantes de Anaya, hay un antipriismo, ¿no? Y entonces muchos se van más bien al ninguno. También, Fernando, tenías otros datos. Nosotros también lo hemos medido de una manera algo distinta, pero creo que también son datos bastante reveladores. Nosotros preguntamos cuál sería su segunda mejor opción si no votara por el candidato que vota en una boleta.
los resultados son que el 15% de los encuestados se mantendrían con el voto de una boleta. Nosotros simulamos una boleta al inicio de la entrevista, pero un 14% de los encuestados nos dicen que votarían por Ricardo Anaya y alrededor de un 9%, me parece, por López Obrador. Entonces estamos viendo que una segunda opción, Anaya, va de alguna manera en línea con lo que menciona Lauro, estaría Ricardo Anaya como una segunda mejor opción. Ahora, ahí estamos viendo segundas opciones. Yo todavía tengo curiosidad sobre qué estamos midiendo cuando estamos midiendo la intención de voto en la primera opción, en la opción básica con boleto o demás. Veía yo ahorita la reciente encuesta de Mercadey, que dije Lauro Mercado, y veíamos que el dato que él observa directamente, la toma de información por Ricardo Anaya, es muy similar a la que obtuvimos nosotros a principios de marzo. Aunque ha pasado varias semanas, estamos hablando de un 20 y tantos %, y a lo mejor hay muchos indicios en nuestra encuesta, en la de los demás, en la del propio Mercadey, de este potencial de crecimiento de Ricardo Anaya. Pero el dato actual se ubica en 22% en un caso, 23% del otro. A diferencia, traemos un dato muy contrastante en el caso de López Obrador. Traemos, mientras una encuesta observó 27%, otra encuesta observa 41%. Son 14 puntos de distancia. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es que acaso a una encuestadora como GEA-ISA hay un segmento de electorado que le está ocultando su intención de voto por la opción más antisistema y que entonces le esté subestimando y que por eso traiga un 28% de personas que no definen su intención de voto? O al revés, estamos viendo que una proporción de los que realmente no van a votar y no están definidos declaran la opción de quien está encabezando las preferencias en el momento, como ocurrió hace 6 años, que una proporción del electorado declaraba que iba a votar por Enrique Peña Nieto y finalmente no concurrió a votar. ¿No estará pasando lo mismo en el caso de López Obrador esta vez? ¿Y cuál es su feeling? Obviamente. El dato duro, ahí está. Claro. Hay una diferencia de 14 puntos entre ustedes. Claro. Con Anaya van más o menos. Exacto. Y con López Obrador las cifras se disparan. Creo que nosotros estamos más en línea con lo que trae Mercadey. En nuestro caso podríamos tal vez, y justo haciendo referencia a lo que menciona Ricardo, utilizando el modelo de votantes probables, que es en función a la probabilidad de que la gente salga a votar, traemos números bastante similares con una participación mediana. Es decir, si nos remitimos a la elección pasada, que alrededor de un 60% de la población salió a votar, estaremos teniendo los datos que nosotros estamos presentando, que es alrededor de 38-39% para López Obrador, 25% para Anaya, y en el caso de MID estamos con 16 puntos, más o menos. Pero pasaba lo mismo en 2012. Primera hipótesis. No, pero en 2012 pasaba lo mismo. Si uno aplicaba modelos de votante probable, Peña Nieto seguía en 40 y tantos % y terminó por debajo de 40, y López Obrador abajo de 30% y terminó en 32%. Es decir, el fenómeno, si existe, un fenómeno de sobreestimación del líder, ¿sí? Que sería... O de subestimación. O de subestimación. ¿También? Es decir, sí, es claro, una u otra, claro. Pero si es sobreestimación del líder, como ocurrió en 2012, en el paralelismo de condición de líder, entonces hablaríamos de un fenómeno que se estuviera repitiendo sobreestimando a López Obrador. Pero también podemos hablar de una tendencia a la subestimación de los opositores. Exacto. Y por consecuencia pensar que algunas casas encuestadoras no están captando del todo el voto por López Obrador, que sí revelan los entrevistados a otras casas encuestadoras. Lo que sí hablo es de que la brecha está siendo ahorita muy importante, porque hay encuestas que están marcando 5 o 6 puntos de diferencia y encuestas que están marcando ya 20 y tantos puntos de diferencia. Y el escenario de contienda entre los que traerían un dígito o cerca de un dígito la contienda y los que están marcando 20 y tantos, nos hablan de dos realidades muy distintas, donde en una lo que habría que estar atendiendo es la posibilidad de que la contienda sea una contienda cerrada, y en la otra estaremos hablando de un escenario más parecido a lo que vimos en la elección de Estado de México cuando Erubiel Ávila, o la elección de la Ciudad de México cuando Miguel ¿Pero ustedes creen que eso podría pasar en México a nivel de elecciones federales? Estamos a lo mejor, yo quisiera terminar aquí esta discusión, porque esas pueden ser hipótesis, pero una tercera hipótesis es que
ni estén mintiendo, ni estemos sobreestimando, ni nada, sino que realmente como estamos tomando en diferentes puntos Momentos. y partiendo de la base de que todavía a lo mejor no está tan estabilizadas las opiniones, Que esa es una pues a lo cosa mejor muy unos fuerte, bajan, ¿no? otros suben, otros bajan, otros suben. Y realmente quizá lo que nos podría dar una buena pista en este momento es viendo todas las encuestas publicadas, todas las que salen, por ejemplo, en el Observatorio de Sede, que son las serias, y ver cuáles son las tendencias, con pura, digamos, una regresión lineal, y ahí lo que nos da, y eso sí es un dato relevante, porque bueno, a lo mejor una está arriba un día y abajo la otra, pero en conjunto, ¿qué nos están hablando, qué historia nos están contando? Es un López Obrador subiendo, cosa que no se esperaba que tuviera un techo, ya se rompió, y los otros dos candidatos hacia la baja, que si se extrapolara sería el escenario que comentabas hace Pero, rato. para ver, vamos por partes. Una cuestión que me parece un dato importante, yo creo, por lo menos ya no hablando como universitario ni del punto de vista académico, sino como vil ciudadano, eso es lo que uno percibe en el ambiente, cuando platica con miles de gente, se encuentra en círculos diversos. La gente está indecisa, casi la mayoría. Exacto. O sea, y la gente de repente dice, es que yo no sé por quién voy a votar, etcétera. Y estamos hablando de una población, digamos, más o menos informada, ¿no? Y hay una volatilidad en esto, ¿no? Bueno, yo sí creo que es algo que se percibe. No estoy hablando de encuestas, pero sí estoy hablando de algo, ¿no?, que uno siente en el ambiente, ¿no? O sea, parece... Y esto quizá tiene que ver con varias cosas, para ir entrando ya a los temas de las estrategias y de cómo están las agendas y cómo se van poniendo las agendas. Yo creo que hay gente que en un momento determinado empieza a elegir porque le preguntan y responde y elige lo que acaba de ver, pero no le queda claro porque si hay un desencanto con la política, si hay un desencanto con lo que ha pasado en México, si hay una sensación de que no hay camino, ¿no? Yo creo que la gente tiene esa percepción, no sé si ustedes lo captan en sus encuestas, pero la gente siente que no hay camino, ¿no? Entonces, en ese contexto, pues si ahorita están las cosas así, pues a lo mejor responden que va al López Obrador porque es el que aparece punteando, porque ha venido punteando, y al rato de repente pues, se arrepienten, qué sé yo, ¿no? Claro. Y ahí eso nos lleva a un tema. Los liderazgos, bueno, si quieren, terminamos esto de las encuestas, si tienes datos sobre esto. Sí, un punto adicional nada más. Justamente creo que es interesante y hoy por hoy, mal que bien, las encuestas están reflejando lo que ha pasado. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos meses? Tenemos a un López Obrador que ha estado poniendo su agenda, que ha sido cuestionado o criticado muy poco y que por ende, pues vemos que viene subiendo. Tenemos a un Anaya que tuvo un proceso de elección, de selección del candidato, y luego un ataque al tema del lavado de dinero, lo cual hace que baje más la opinión que se tiene de él. Y tenemos a un candidato del PRI que es muy poco conocido, y lo poco que se conoció de él es únicamente que es del PRI. Y el PRI, con una muy mala imagen, tenemos que también tiene mala imagen él. Entonces lo que estamos viendo es un reflejo hasta este corte de caja. Sin embargo, ahorita que comienzan ya las campañas, lo que vamos a tener es nueva información. Quiero suponer que una de las estrategias puede ser un ataque, estrategia de contraste o como se le quiera llamar, hacia López Obrador, de tal forma que esos electores que hoy están indecisos y no saben, se puedan ir hacia un lado o consolidar o atrincherarse o cambiar, etcétera. Un punto adicional a todo esto es, coincido con lo que decías, 80% de la gente piensa que el país va por el rumbo incorrecto. 70 y tantos opina que el presidente está gobernando mal. Y por lo tanto, un 70 y tantos, casi 80% quiere un cambio. Sin embargo, ese cambio, ahí es donde se divide la sociedad mexicana en este momento. Ese dato me parece muy interesante. Que por un lado, la mitad de ellos dicen quiero el cambio verdadero que nos está proponiendo López Obrador, y la otra mitad está diciendo quiero un cambio, sí hace falta un cambio en este país,
pero no el que está proponiendo López Obrador. Y esa división es interesante, pero luego de eso viene que dentro de los que no están a favor del cambio de López Obrador, están divididos entre los que quieren, digamos, el cambio que propone Anaya y los que votarían más bien por Meade. Entonces, este cambio puede dividirse. Eso? Está como en un 60-40 más o menos, 60 los de Anaya y 40 los de Meade en este momento. Pero, ¿qué información puede esperar la gente ahorita? Uno, ¿qué se va a saber, qué se va a decir de López Obrador en estos próximos días, semanas? Dos, ¿qué vamos a conocer del candidato Meade, que no sea solo que es del PRI, sino de él mismo y sus propuestas, etcétera? Hacemos un corte de Anaya. Y regresamos con esto y ya entramos al tema de las estrategias. Okay. Muchas gracias, hacemos un corte. Regresamos. Bueno, entonces, entremos, estos datos que son muy interesantes de ustedes, que han hecho, me llevan al tema ya más de carne, o sea, cómo visualizamos las campañas y las estrategias y las potencialidades de los candidatos. Por lo que hemos oído de ustedes y en parte creo que también por lo que se ve en los medios, etcétera, hay una persona que se perfila como un líder. No estoy diciendo que eso es bueno o que eso sea malo, ¿no? No estoy calificándolo, pero hay uno que aparece como un líder, ¿no? Que creo que es López Obrador y estaríamos de acuerdo, ¿no? Un líder porque tiene una lealtad, hay un grupo que ya se ve definido, ¿no? Hay un porcentaje del que quizá no va a bajar, pongámoslo en 32%, ¿no? De ahí no va a bajar. Si alguien le gana es porque logra sumar de los demás un 35, 34 por arriba, pero él tiene un 32. Los otros no tienen eso en este momento, ¿no? Los otros no tienen ese liderazgo, ¿no? Y aquí la pregunta sería, digamos, ¿cuáles son las estrategias que pueden seguir candidatos como Meade o candidatos como Anaya? ¿No? Apostar a construir un liderazgo que compita con el de López Obrador o apostar a otro tipo de estrategias, algunas negativas, como decir López Obrador, volver al peligro para México, o las cosas que se han dicho, que es mesiánico, que es no sé qué, que es un populista, todo lo que se ha dicho. ¿Cómo? Autoritario. Autoritario, todas estas cosas, que puede ser una estrategia negativa, ¿no? O puede ser, de alguna manera, que a lo mejor no sé si eso funciona hoy en día en un mundo mediático, de verdad hacer campaña diciendo, mira, estas son las propuestas y mis propuestas son coherentes y son viables. Eso se puede funcionar en una... Yo diría que al margen de que pueda recurrirse o no a recuperar el eslogan de peligro para México en alguna nueva modalidad, el problema es la eficacia que pueda tener recuperar eso. Perdón, ¿qué riesgo puede implicar Andrés Manuel López Obrador para el común de los ciudadanos que no sea lo que ha vivido el común de los ciudadanos en los últimos años y qué es lo que está cuestionando actualmente? Economía, seguridad, corrupción. ¿Qué aspecto es el que la gente va a temer de López Obrador que no haya visto ya como una realidad actuante? Por eso creo que es poco vendible la idea de un peligro para México. Y creo que el gran problema que tiene ahorita el PRI es que le falta tener un mecanismo que de inicio le dé la posibilidad de que le escuchen y le den algún mínimo de posibilidades de creer. De creer. Sí, ese es el tema. El 80%, el tema de Meade es que no le creen, digamos. ¿No? No lo escuchan. No lo escuchan porque no piensan que él ya puede ser una opción, ¿no? 80% de electorado ya. Y tenemos, digo, en algunos estudios también tenemos 40% de los encuestados nos dicen que nunca votarían por José Antonio Meade. Entonces, ya es una proporción bastante importante con la cual tienes que remar costa arriba, ¿no? No, estamos hablando de 80% que no quieren que el PRI continúe en el gobierno, que no están de acuerdo con la administración de Peña Nieto, que, vamos, es un lastre. Sí, el PRI es un lastre para mí y que no ha podido marcar una diferencia. O sea, hay quienes siguen diciendo que a ver si hace una diferencia. Descubrir una fórmula que no está ahorita en la mesa de cómo vender a José Antonio Meade para que el electorado pueda... ¿Sí? Sin el PRI, con el PRI es o más, como fuera. Lo pondría distinto, dentro del mismo PRI.
porque el voto duro priista también se ha ido erosionando los últimos años, tal vez los últimos meses con mayor velocidad. Entonces, hablábamos de un voto duro priista hace un par de años de un 14, 15%, y ahorita tenemos un voto duro de alrededor de 9%. Entonces, dentro del mismo PRI creo que hay también algunas decisiones que se han tomado que han mermado la fuerza del partido. Yo discreparé un poco con Ricardo en la parte donde decías que qué tan peor podemos estar. Ya estamos en lo peor de lo peor. Yo creo que podemos estar peor. No, sí, claro. Con otros tipos de personajes, ¿no? Sí, pero le teme a eso Pensando, el ciudadano medio. compara México y Venezuela en este momento y pues sí está mucho Pero la peor. eficacia de que sale la estrategia de comparar a López Obrador con Maduro y la posibilidad de que México sea Venezuela, porque vemos suben las encuestas, no que baje. ¿Realmente asusta este petate de muerto a Juan Ciudadano? Es que no se ha hecho. Juan Ciudadano, No se ha hecho a ver, esa campaña. Juan Ciudadano sí fue asustado en 2006. Exacto. El peligro para México sí le pareció. Hoy ya se olvidó. Se olvidó o está inmunizado. Pero a ver, vamos a ver. Yo creo que están hablando de dos cosas diferentes. O sea, yo entiendo que tú estás diciendo, realmente la gente no imagina, no ve en el horizonte en este momento, dado su desencanto con lo que ha vivido, no ve que la situación pueda empeorar. Lo que dice Laura es otra cosa. Por supuesto que las cosas pueden empeorar, Sí, claro. ¿no? Y lo que tú estás diciendo se es... pudiera vender por parte Y lo de- que dice Ricardo es, esto no ha vendido. Y lo que tú estás diciendo, si entiendo bien, si se hace bien, a lo mejor sí se vende. Exacto. O sea, si se hace la buena estrategia, se ha hecho mal, se ha dicho mal, se ha hecho una Poco, campaña. casi O no ha nada. llegado al electorado. Yo les quiero comentar una cosa que a mí, por ejemplo, me llama la atención. A mí me parece que toda esta parte de la precampaña donde Mitch se la pasó descalificando a Anaya, independientemente de lo que ustedes piensan de Anaya, creo que se vio muy mal. Creo que la gente no lo compró. Creo Y que en eso se realidad puede lo hundió medir. más a él. Entonces, abonando en lo que dice Ricardo, pues los que han hablado mal y que han hecho una campaña negativa como que no les ha salido bien. Y contra López Obrador, pues menos, ¿no? Entonces, ¿qué podría ser una campaña que pudiera demostrar que sí podemos estar peor? Que eso es cierto, podemos estar peor. Yo creo que, perdón. Bueno, yo creo que en el discurso de Anaya sí está este mensaje de ¿cuál cambio quieres? ¿El mío o el de López Obrador, que es hacia atrás o retroceso? Pero también, y en estas intercampañas yo creo que sí vale la pena hacer la anotación de el PRI, o bueno, la PGR con esta actuación acerca del lavado de dinero de Anaya, le pega a Anaya, por lo menos lo que alcanzamos a ver en la información de las encuestas, es le pega a Anaya, pero esa información, ese porcentaje de la población no se va con MID, que era que tal vez lo que ellos estaban esperando, tal vez simulando un poco el efecto Estado de México. Pero creo que este porcentaje de la población o se va indecisos o se va con López Obrador, que es lo que estamos viendo en las intercampañas. Creo que López Obrador se consolida en esa primera posición, a diferencia de lo que ellos estaban esperando. Yo ahí complementaría con un dato. Anaya ha planteado propuestas que incluso para alguna parte, la parte más conservadora, el segmento más reacio a cambiar este proyecto de modernización en el que esté inmerso México, ven como actitudes populistas, como es el ingreso mínimo universal, como es una serie de propuestas que está presentando que buscan dar carnita a esta lógica de, ok, cambiemos, pero cambiemos por una vía distinta a los riesgos que puede llevar el populismo que ofrecería López Obrador, intentemos una vía, pero no ha resultado suficientemente clara, poderosa, como para posicionar a Anaya. Entonces, a lo mejor ha podido solventar en parte el desgaste que pueda tener por asuntos penales o pseudopenales, porque ni siquiera fueron penales realmente, pero no ha logrado prender. Y en cambio, lo que la población ha atendido, lo que las redes ha atendido, lo que los medios ha atendido, esta parte del discurso negativista de López Obrador de revoquemos la reforma educativa, revoquemos la reforma energética, digamos no al aeropuerto. Estos noes de López Obrador están pegando y los síes de Ricardo Anaya no están pegando mayormente. Y
los noes del lado priista contra Ricardo Anaya parecían estar fuera de foco, vamos. De acuerdo. Sin El cabida. discurso negativo en para situaciones bajarlo, de pero no crisis sirvieron siempre es para subir. atractivo. El discurso negativo, y es muy difícil a la ciudadanía decirle, es que un discurso meramente negativo es lo más negativo que puede haber. O sea, sí, porque en realidad no hay compromiso de cómo se va a cambiar, ¿no? Pero si lo que tú le... Si Esta- la gente lo que entonces- siente es que las cosas están mal y se hicieron mal. Por y eso lo digo, que le es muy viene a decir atractivo. es corrijamos lo que se hizo mal y recuperemos estos baluartes que son nuestro magisterio tradicional, nuestro petróleo, sí, nuestro oro negro del que hemos hecho patria durante tantas décadas. Pues claro que la gente le ve con simpatía que... Sí, claro, por eso. Aunque La no idea, llegue a ningún lado, la ¿no? idea, un discurso negativo es atractivo porque efectivamente es un discurso que la gente ve con simpatía porque efectivamente está Por este sufriendo malestar. muchas de estas cosas. Exactamente. ¿No? Entonces yo les digo, bueno, es que has vivido en pobreza no sé cuánto tiempo, debemos acabarla, ¿no? Ver toda esta bola de corruptos, tenemos que acabarlo. No tienes dinero porque son una bola de corruptos, etcétera. Claro, es un discurso negativo que pega muchísimo. Fácil y muy comprable. Y es muy difícil vender, a eso me refería yo. En una condición mediática es muy difícil vender un discurso positivo que uno diga, a ver, yo la corrupción la voy a hacer aquí de esta manera y voy a resolver, digamos. Es difícil En ese vender. sentido, creo que López Obrador creo que es bastante inteligente en términos de campaña. Y sí, es más fácil vender el coraje, o digamos, Sí. avivar el coraje de la gente que hablarle racionalmente a la gente. Era un poquito lo que platicábamos la otra vez referente a Trump. O sea, ay, estamos enojados, maldito establishment, no sé qué. Pues eso la gente lo compra y dice, sí, estamos enojados, porque sí estamos enojados, ¿no? Frente a una Hillary Clinton, o en este caso a cualquiera de los otros dos candidatos, diciendo, este sería mi plan de gobierno, vamos a resolverlo poco a poco, porque aquí hay que hacer. ¿Quién los escucha? ¿No? Entonces, más bien, yo creo que, hablando de estrategias, deberían de moverse a una estrategia más emocional, más del lado del miedo, digamos, miedo contra ira otra vez, para poder contrarrestar esta ola que está generando. De lo contrario, pues los va a aplastar. Además, los noes pueden concitar más el consenso que los síes. A ver, si yo ahorita digo que debemos cambiar la estrategia de combate al crimen organizado porque cuesta muchas vidas y recursos y tal, y no da resultados efectivos, no es factible que los cuatro que estamos aquí en esta mesa digamos que estamos de acuerdo. Es mucho más difícil que si yo propongo algo específico, estemos los cuatro de acuerdo. El no, por eso predomina. Si no a la actual reforma energética. ¿Quién sabe que sí? Pero concito Y está este basado acuerdo. en principios de mercadotecnia. Al final del día lo que hacen es con el no, como decían, es no jalo atención, o sea, capto la atención del electorado con el no. ¿Por qué? Porque me subieron la gasolina, el gas, la luz, los energéticos. Entonces, ya que tengo la atención, te digo quiénes tienen la culpa y cómo lo voy a hacer yo. Y eso es lo que le está permitiendo tal vez a López Obrador marcar la agenda. Por lo menos estas últimas 2 semanas marcó la agenda de los temas que se estuvieron Pues discutiendo. viene marcando la agenda desde atrás, porque Sí. si nos acordamos, en el arranque de precampaña, mientras José Antonio Meade se dedicaba a buscar solventar los problemas al interior del propio PRI, y Ricardo Anaya comenzaba a buscar un espacio de difusión de algunas ideas, comienza López Obrador con una estrategia donde presenta una propuesta de gabinete y abre el abanico de quienes son los interlocutores por parte de su candidatura y posiciona a varios personajes que ocupan espacios mediáticos y tal, a lo mejor para polemizarlos, uy, qué malo es O esta propuesta, potencializar. o para potencializarlos, pero se habla de, y entonces gana el espacio público que no pudieron ganar los candidatos. Hacemos un corte y volvemos. Perdón. Volvemos. Bueno, ya hemos visto esto del problema y la dificultad que significa en un momento dado un liderazgo como el de López Obrador frente a dos candidatos que no han sido tan visibles, ¿no? O sea, no tienen esa imagen que tiene López Obrador. Y una cosa que ocurrió en las precampañas es que hubo una guerra entre ellos dos
que creo que incluso los descalificó a los dos y los bajó más y les dañó más a ellos que a López Obrador, ¿no? Y un poco el problema es, si quieren ser visibles, el que le tienen que pegarse a López Obrador, ¿no? O sea, no sé qué opinan ustedes. Efectivamente, sí, la mejor estrategia siempre es voy contra el primero, no importando si yo voy en segundo o estoy posicionado como tercero. Claro. No estoy cotejándome y comparándome con el que está eventualmente al lado mío, sino estoy buscando frente al que está adelante. Sin embargo, hay una tradición reciente en espacios de mercadotecnia política que suele insistir en primero definamos quién es el contendiente efectivo entre los dos. Sí, esto va a pasar, pero para definirse quién es el contendiente efectivo, no tiene que disputarse contra el otro posible segundo lugar, sino tiene que disputarse frente al primer lugar, y eso eventualmente me va a descartar o a posicionar. Si me descarta, ya no tengo que hacer en esta contienda. Si me posiciona, podré ser el contendiente efectivo porque me posicioné, pero cara al líder, finalmente es mi referente. Y eso, la gente es la que va a prestar su atención, ¿no? Cuando se estén peleando y se enganchen, digamos, dos candidatos que van a la cabeza, pues entonces, o uno que va a la cabeza y el otro que le hace sentido, ¿no? Lo que se esté peleando, claro. Esos son los que se van a visualizar, ¿no? Exactamente. Y muy en esa misma línea. Creo que este racional de pelearse entre los dos por el segundo lugar benefició solamente al puntero. Y es lo que estamos viendo en las encuestas en este momento, ¿no? Y yo agregaría un punto. Creo que esa estrategia partió de la creencia errónea de que tanto PRI como Anaya eran igualmente factibles de recibir el voto estratégico anti-PEG. Pero uno, no tocaron el voto anti-PEG, o no gran cosa. Y dos, como comentábamos hace rato, si alguien podía cosechar un voto estratégico de esa forma, es más bien Anaya. Para los estrategas del PRI, creo que era un craso error, porque al bajar a Anaya estaban fortaleciendo, y ¿qué fue lo que pasó? 2 de cada 3 anayistas, de los que se fueron para López Obrador. Entonces, más bien, coincido, lo que debió de haber hecho el PRI es, ahora sí que yo soy yo y no me parezco a nadie, de MID, que no se envolviera en la capa de PRI, porque era envolverse en una capa envenenada en este momento. O sea, que en este momento se le está viendo lo peor de lo peor del PRI, y esa te la cuelgas, pues ya no te ven, ya no eres atractivo para nadie. Él debió de haberse posicionado como persona, como lo que está ahorita queriendo hacer, ciudadano, honesto, que no tiene cola que le pisen, etcétera. A lo mejor sí tiene la parte de que no combatió cosas que hoy están saliendo. Sin embargo, él en lo personal no tiene nada que le puedan Pero criticar. eso hubiera sido posible que él pudiera hacer eso, hacer esta deslinde. Políticamente, igual y no. La magia de la mercadotecnia, tal vez. Yo lo veo muy complicado por la situación de la gente que está enojada y que no está contenta con la labor de la administración actual. Creo que hubiera sido muy complicado. Sin embargo, sí creo que hubiera tal vez presentado una contienda por lo menos distinta a estos momentos. Pero además hay una forma de posicionarte frente a los fenómenos que es distinto. López Obrador tiene el atrevimiento de especular, acusar sin fundamento. Él dice, es que forma parte de la mafia del poder, es que ¿sí? Está involucrado en los actos de corrupción. En cambio, del otro lado, le están preguntando que nos diga de qué ha vivido los últimos 12 años. No, el candidato que pretende contender contra López Obrador debía decir de qué supone que ha vivido López Obrador y acusarlo abiertamente de, no especular de, oye, dime, no le va a contestar López Obrador. Claro. En cambio, López Obrador sí especula, sí acusa, sí dice. Esta actitud más ofensiva, desde luego que es mucho más redituable que la actitud de, a ver, explícame y dime. Pues no te voy a explicar, te voy a decir y espérate a la elección que viene. Te digo. Es un punto interesante. O sea, y nos veremos en los debates y quién sabe si te contesta. Porque eso es otra. Es que no es algo te que voy tenemos a enfrente. contestar. ¿Sí? Si la pregunta es de qué viviste, pues es muy fácil escabullirse, que es lo que está haciendo Ricardo. Si yo en cambio digo, es que tú
a ti te dieron dinero, fulano, mengano, pergano, o es que tú le sacabas dinero no sé cuánto, aunque sea mentira, ya no lo bueno, cuestiona. entonces ya se le marca, se le pone una etiqueta, ¿no? Que es lo que está diciendo Y Ricardo, forza- y entonces se ve obligado a decir que no. Y a justificarlo, y a mostrar que no. Sí, claro. Pero no. Pero entre el juego de Sí, claro. Entonces sí hay un problema de cómo se están posicionando frente al otro, donde el atrevimiento, la valentía de López Obrador de tirar el golpe contra el otro no está siendo respondida en forma coincidente. Y perdón, en una batalla el que tira más espadazos bien puestos, pues es el que Debería de ganar. termina ganando. Yo creo que están equivocando en ese sentido la estrategia y que tienen que lanzarse mucho más a fondo, nuevamente, no preguntándole, no cuestionándolo, sino afirmando categóricamente. Bueno, y Anaya, por ejemplo, bueno, esto más o menos nos hemos movido por el lado de mí, pero por ejemplo Anaya, ¿cuál puede ser la estrategia de Anaya? ¿La misma que hemos comentado aquí, que se ha comentado? Lo que por lo pronto hemos visto en estos primeros días de campaña es que va a estar enfocado mucho, bueno, también lo hace MIT, con jóvenes, o sea, tratar de captar este voto joven, que incluso al inicio de la sesión lo platicamos. Puede ser que no salgan a votar todos, pero él está por lo menos abocándose a ese segmento de la población. Mujeres, amas de casa, que es un segmento panista también, va a tratar de asegurarlo. La forma en que esté comunicándose con la gente es lo que vamos a ver si en realidad está permeando, si está se captando. está comunicando. Exactamente. Que ahí son dos fórmulas de comunicación distintas. Por Por supuesto. un lado está con los mensajes, las propuestas como el ingreso mínimo universal y cosas así, Exactamente. pero por otro también las conductas. Ujú. Si él se pone a tocar Sí. rock enfrente de la población a la que está llamando, le busca esta identidad, claro. esta empatía, sin contenidos políticos, sino simplemente empatías que son mucho más emocionales, que eventualmente le pueden redituar este logro de un respaldo potencial. No lo ha logrado todavía, pero es una vía doble la que está optando. Sin embargo, yo creo que a él también se le aplicaría lo que comentaste hacia mí, que está siendo muy tibia la crítica hacia López Obrador. Esto de diferenciarse es mi cambio o el cambio que es un retroceso, no lo llena más de contenido de decir retroceso en qué, porque eso es malo, a lo mejor todo tiempo pasado fue mejor y entonces mejor vámonos para atrás. No le está dando carnita. Pero sí ha usado esa figura. Sí. Él ha dicho, ya está claro, ¿no? Eso lo dice, yo ya lo he oído como Ah, 3 sí, veces. el PRI ya está claro se fue. que no. Aquí el chiste es saber qué cambio prefiere, ¿no? Exacto. Sí. Aunque no exacto. queda claro. Pero no, Exacto. en la Su crítica cambio, del otro ¿cuál es el cambio, cambio? no le da Pero sustancia. además es diferente que yo diga, mi cambio nos lleva a un mayor crecimiento económico a largo plazo, que decir es que si hacemos esto que me propone mi contendiente, en este caso López Obrador, nos va a propiciar este daño, directamente, afirmándolo, que es un poco lo que el propio López Obrador hace al momento que descuenta las propuestas de los demás. Bueno, y hablemos del observador, que ya casi no nos queda tiempo. Muchas gente han dicho lo que le conviene al observador es casi ya no hacer nada, porque incluso si hace algo a lo mejor le sale mal, ¿no? Que mejor se vaya a descansar y que regrese el día de la 1 de julio. elección, y esa es la forma en que puede ganar, un poco como diciendo, si entra en estas controversias y todo, incluso puede perder. Lo mejor es que se quede ahí, que ignore, ¿no? Esta famosa, ¿no? De la República del Amor. Amorosa, sí. Puede ser que sí, a cómo están las cosas en este momento. Si se diera lo que comentamos aquí, lo que comenta Ricardo, y que me encantaría que se diera, porque yo creo que la decisión que se va a tomar en 3 meses es muy importante, y entre mejor informados, y para eso está este observatorio, llegue la gente mejor, pero para que llegue bien informada, pues hay que saber lo bueno y lo malo de los 3 candidatos. López Obrador sí se ha encargado de decir muy bien lo malo de los demás, pero los otros 2 no se han encargado de decir todo lo malo de este, y es importante que se sepa. Mientras no lo ataquen, que se vaya a una playa a descansar. Cuando lo empiecen a atacar, tendría, sí, a lo mejor en algún momento, tener que defender su postura sin perder los estribos, que ha sido bastante inteligente también en no perderlo hasta este momento. Pero además tiene antecedentes muy claros de que logra evadir perfectamente. Es decir, Lo último que acaba de no hacer. te contesta el golpe, te contesta otra cosa Sí. que te descalifica a ti, descalifica tu juicio. Es decir, eso López Obrador ha mostrado a lo largo del tiempo Mucha habilidad. una Sí, habilidad mucho. tremenda. No, incluso ya su equipo también
como dices, aparte de formar agenda, su equipo mismo ha servido para golpear y para contrarrestar los golpes que le llegan. Sí, lo saben hacer muy bien. Sí. Bueno, pues lamentablemente, esto es nada más para calentar, vamos a seguir. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Sin duda, estamos en un momento muy importante. Como lo han dicho nuestros invitados, lo que se va a decidir el 1 de julio es fundamental para este país. Es cierto que no se conoce el fondo. Eso de que ya se tocó fondo es una frase vacía. No sabemos a dónde podemos llegar. Por lo tanto, lo mejor es que hagamos nuestro voto informado. Y yo los invito a que visiten la página de Voto Informado, en donde vamos a estar publicando, subiendo estos videos y publicando información. Estamos haciendo encuestas y vamos a subir información útil para los ciudadanos y para que cada quien decida libremente su voto informado. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana.